Seguramente han escuchado el consejo escribe sobre lo que conoces. Eso es exactamente lo que hice para que mis personajes dejaran de ser solo nombres en un papel y empezaran a sentirse como personas reales. No estoy intentando reinventar la rueda, pero aplicar este método cambió por completo mi forma de contar historias. Hola, soy Gigi y en este video les voy a compartir el proceso que usé para crear a mis protagonistas y de paso les contaré un poco sobre la historia en la que estoy trabajando. Por cierto, hoy decidí usar mi voz por primera vez, así que así es como me escucho. ¿Esa es mi voz? ¿Esa es mi voz? ¿Ya qué? Escribir sobre lo que conoces significa usar tus vivencias como base para crear mundos y personajes verdaderos. Teniendo esto en cuenta, lo que hice fue colocar un par de mis experiencias personales, pero cambiadas, exageradas o modificando el contexto. Las usé como inspiración para crear sentimientos en los personajes o escenas en la historia. Básicamente, esto es una especie de terapia escrita para soltar todo lo que tengo en mente. Dicen que si la vida te da limones, haces limonada, pero si la vida te da traumas, escribes historias. Si no me creen, miren a Tolkien o a Edgar Allan Poe. Por eso, el mayor acierto de mi historia fue usar mis traumas. Es broma. No tengo traumas. Mi vida es todo flores y arcoíris. Usen sus propias experiencias para darle vida a una historia o para crear un personaje complejo. Y ahora, pasando de la teoría a la práctica, les voy a presentar a mis personajes. El corazón de esta historia serán Bianca y León. Bianca es nuestra protagonista y el eje central de toda la historia. Es una persona increíblemente leal y sensible. Suele aparentar ser más dura de lo que realmente es, principalmente porque no quiere dejar al descubierto esa parte frágil que guarda en su interior. Es su forma de protegerse. Pero Bianca no estará sola en esta travesía. Su coprotagonista será León, un hombre inteligente, alto, guapo y con un rostro tallado por los mismos ángeles. O bueno, quizás no tanto, depende de mis habilidades de dibujo. Él es el veterinario de la zona, así que básicamente vive metido en la finca de los tíos de Bianca revisando a los animales. De hecho, los tíos lo quieren tanto que ya lo ven como parte de la familia. Y aquí es donde se pone interesante. León será el encargado de arruinar de la mejor manera posible todos esos planes de soledad y distanciamiento que Bianca tiene diseñado para sus vacaciones. Mientras ella busca paz y silencio, León aparecerá para sacudirle el mundo. Para construir sus personalidades, decidí que León fuera el polo opuesto y el cable a tierra de Bianca. Mi objetivo con esto es que se retroalimenten mutuamente, logrando que su conexión se sienta realmente genuina. Algo que me ayudó mucho es tener claro cuál será el desarrollo de la protagonista al final de la historia. Eso te facilita un montón el proceso de crear a su contraparte porque él será quien la ayude a llegar a ese punto. Ahora, ¿de qué trata mi historia? Pues va a ser un romance cursi, lo cual es curioso porque yo no quería escribir romance. Soy una persona con cero romance en su vida, pero bueno, esa fue la historia que salió. Después de todo, Alien fue dirigida por Ridley Scott y él nunca ha visto un Alien. Así que mi consejo es escriban la historia que salga de su mente o de su pecho. La esencia de la historia se centra en el proceso de superar los traumas del pasado. A través de su camino, Bianca entenderá que no siempre tiene que cargar con todo el peso sobre sus propios hombros, aprendiendo finalmente el valor de confiar en los demás. En ese proceso, León será la pieza clave. Él será quien le enseñe con paciencia y presencia que sí se puede volver a creer en alguien más. En resumen, el tema central o el mensaje de esta historia, como ya les mencioné en un video anterior, es la sanación y aprender a confiar. Esa es la base fundamental sobre la cual se desarrolla toda nuestra trama. Les agradezco de corazón a quienes se quedan. Si les gusta el proceso de creación o escribir, me encantaría que me acompañaran para que veamos juntos si logro terminar esta historia y publicarla en alguna plataforma. Espero que les sirvan mis consejos y nos vemos en el próximo video.